La patria es una construcción ideológica, es una ideología que favoreció los intereses de la burguesía desde el siglo XIV, XV para adelante y que culmina en el siglo XIX, ¿no? La burguesía promovió la idea de patria para conseguir unidades económicas territoriales más grandes, en contra de los bienes feudales, de la dispersión económica de los feudos, ¿no? Ahora, en el siglo XIX, eso se convirtió en una idea, ¿no?, para la cual patria, Estado, nación, territorio, pueblo, idioma, cultura son la misma cosa. Y entonces, tener un país era tener un Estado, una nación, una cultura, un idioma, un territorio, ¿sí? Y todo lo que atentara contra esa unidad, que es un conjunto de identificaciones, era antipatriótico, ¿no? Sin embargo, con la globalización, la necesidad de esas unidades empezó a decaer, porque a la burguesía transnacional ya no le importa, ¿no?, que haya patria, al revés, ahora es una dificultad que haya patria y que haya intereses nacionalistas, ¿no? No, la burguesía transnacional no tiene patria, ¿no? Los mismos capitalistas norteamericanos están en China, los chinos están en Estados Unidos, los japoneses en Europa, ¿no? Y entonces la noción de patria dejó de ser una necesidad para las clases dominantes. Y entonces, en rigor, lo que ocurre ahora es que a nadie le importa la patria. Todos usan la ideología de la patria para algún otro interés. Por el lado de las clases dominantes, se usa la noción de patria para enajenar a la gente con los partidos de fútbol, cuando hay crisis económica, ¿no es cierto?, para declarar que son antipatriotas lo que están reclamando, es decir, para manipular, para mantener una cierta unidad nacional, para tener una excusa más para reprimir a los que haya que reprimir. Para eso usan la noción de patria, pero no porque sean auténticamente patriotas. En América Latina las clases dominantes nunca han sido patriotas, siempre han entregado las riquezas básicas, no han tenido ningún problema en hacerle la pata al imperialismo norteamericano. No pueden ser patriotas los tipos que desnacionalizan el cobre, ¿no es cierto? No pueden ser patriotas los tipos que se llevan la plata de Chile y la invierten en otros países porque aquí no les alcanza, ¿sí? Igual, por el otro lado, ¿no?, para el movimiento popular, desde fines del siglo XIX, la patria, la retórica, la ideología de hay una patria, seamos patriotas, era una manera de defenderse en contra del imperialismo. Y entonces el movimiento popular se declaró patriótico, ¿no es cierto?, como una forma de responder al interés transnacional, ¿no?, al interés foráneo del imperialismo, ¿sí? Sin embargo, en rigor, los trabajadores tampoco tienen patria, porque los problemas de los trabajadores chilenos, de los trabajadores argentinos son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, es como uno no defiende a los trabajadores chilenos porque sean chilenos, los defiende porque son explotados, y uno ataca al imperialismo porque se lleva la riqueza, y la riqueza se la llevan de Argentina y de Chile de la misma manera, ¿sí? Entonces la patria es una parte del discurso del movimiento popular, pero es una parte sentida, es como que el movimiento popular fueran los únicos auténticos patriotas, por decirlo así. Sin embargo, esa no es la esencia del movimiento popular. La esencia del movimiento popular es que los trabajadores son explotados, ¿no?, y cuando reclaman por sus derechos universales, reclaman por sus derechos como seres humanos, ¿no? No los derechos que tienen como chilenos o como mapuche o como argentinos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que actualmente la patria es una hipocresía. Es una hipocresía, es decir, el 18 para que la gente venda y haga negocios. Le sirve a la derecha más conservadora para decir que los mapuches son terroristas. Le sirve al movimiento popular para acusar al gobierno de que está vendiendo a la patria, ¿sí? Pero en el fondo a nadie le interesa. Los milicos se han dedicado a hacer negocios, ¿no? La burguesía es cada día más auténticamente transnacional,
Incluso el movimiento popular está sometido a un proceso de migración tan fuerte, tan grande, que Chile está lleno de peruanos, Argentina está lleno de bolivianos, España está lleno de turcos, de marroquíes, etcétera. Entonces, cuando uno mira el movimiento popular actualmente en cualquier país del mundo, es multinacional. Es multinacional por los procesos de migración, ¿sí? Entonces, aquí en Santiago de Chile, los intereses de los chilenos son los mismos intereses de los peruanos explotados, de los ecuatorianos explotados, ¿no es cierto?, de los bolivianos explotados. Ahora, lo que te decía es que antes, es que dentro de la derecha más empresarial, la derecha más burguesa, más directamente capitalista, la que está en contacto con el imperialismo, con la economía transnacional, no es una derecha patriótica o a la que la patria le haga sentido. No, ellos promueven tratados de libre comercio, apertura de las fronteras, ¿no? Traen trabajadores paraguayos cuando los chilenos cobran demasiado sueldo, no importa la patria, ¿sí? En cambio, hay una derecha minoritaria, ¿sí?, que en realidad es menos la explotadora, sino que son los resabios de la derecha terrateniente, que es conservadora, católica, machista, homofóbica, se creen blancos, qué sé yo, que se creen aristócratas. Esa gente, esa derecha como más cavernaria, ¿no?, sí tiene un discurso integrista, nacionalista, un discurso que en buenas cuentas es heredero del fascismo, ¿no?, del nacionalismo fascista, ¿no? Y lo que ocurre es que esa derecha, que no es la que está presente directamente en la explotación, en las grandes industrias, en los grandes retail, qué sé yo, no son los dueños, ¿sí?, es sin embargo muy influyente en el Parlamento, en el Poder Judicial, en la administración del Estado. Y esa derecha es la que ha fabricado las constituciones patriotas y patrioteras que ha habido en este país. Para esa derecha es importante que haya un Estado, una nación, una cultura, ¿sí? Para esa derecha los mapuches son chilenos. Y cuando los mapuches piden autonomía, ¿sí?, son antipatriotas. Lo que ellos entienden es que la autonomía mapuche significa dividir el país. O sea, no entienden que puede haber un solo Estado con varias naciones. Sin embargo, a la burguesía transnacional eso ya no le importa. Entonces la burguesía transnacional no se ha negado, ha permitido, ha dejado que se desarrollen derechos transnacionales, acuerdos, ¿no es cierto?, internacionales que protegen los derechos culturales, étnicos de los pueblos originarios. Entonces hay una contradicción entre lo que la gran burguesía le interesa, la gente trabaje, que compre, y lo que le interesa a esta derecha conservadora, integrista. Y entonces por eso el Estado chileno no ha cumplido con acuerdos internacionales muy claros, ¿no?, que consagran el derecho a la autonomía cultural, a la autonomía territorial, ¿no es cierto?, al autogobierno, a la autodeterminación de los pueblos originarios. Y entonces el Estado chileno ha sido acusado ante la Corte Interamericana de no respetar eso. Y cada vez que se han tratado de hacer reformas constitucionales para reconocer la diversidad étnica, la diversidad nacional que hay en Chile, ¿no?, esa derecha traba todos los acuerdos. Los acuerdos salen redactados de tal manera que a la larga no haya autonomía real, ¿sí? Allí, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la autonomía nacional, lo que uno debería decir es: los mapuches no son chilenos. Tienen derecho a tener su territorio, a cobrar sus propios impuestos, a tener su propia policía, su bandera, o sea, tienen derecho a constituir una patria, ¿sí? Y sin embargo, el que constituyan una patria no necesariamente significa que el Estado chileno se divide. No, el Estado puede reconocer autonomías nacionales. Entonces, lo que te decía hace un rato es que el mejor ejemplo de eso es el Estado español, ¿no? En España hay por lo menos 20 autonomías nacionales de distintos grados que han alcanzado distintas profundidades de derecho. Los catalanes, los gallegos, ¿no es cierto?, la Comunidad Valenciana, los vascos, etc., ¿sí? Las autonomías españolas son como un modelo que uno podría ir viendo para reivindicar de qué manera, ¿no es cierto?, los Rapanui pueden ser reconocidos como nación.
¿De qué manera, no es cierto, los atacameños, que es un problema de envergadura completamente distinto? Los Rapa Nui son poquitos, tienen un territorio más o menos chico. En cambio los mapuches son 2 o 3 millones y están repartidos en las grandes ciudades. Entonces la autonomía nacional, el peso de la autonomía nacional de los mapuches es muy grande en el Estado chileno, ¿no? Los atacameños están muy asimilados a la chilenidad. Entonces para ellos la autonomía nacional es otra pelea, está en otro grado de pelea. ¿Sí? El caso de Rapa Nui es interesante, porque resulta que el Estado chileno desde el principio reconoció la autonomía territorial de Rapa Nui y declaró desde el principio que la isla era del pueblo Rapa Nui. Ahora, ¿por qué el Estado chileno reconoció eso? Porque prácticamente habían exterminado a todos los Rapa Nui y no quedaba nadie. Entonces, no es por buena voluntad o por reconocimiento, sino que una especie se estableció una especie de área de conservación natural, así como uno protege las ballenas, los elefantes, los Rapa Nui. Es una cuestión bien racista en el fondo. Les reservaron ahí un Edén. Sin embargo, eso en términos jurídicos significa que curiosamente la nación Rapa Nui es la que tiene más autonomía, la que tiene derecho ya establecido a mayor autonomía en Chile. Y por eso los Rapa Nui más puntúos, ¿no?, dicen que Rapa Nui es una colonia de Chile. Y ahí hay un proceso de colonización. Y reclamaron al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que es un comité que promueve que se terminen las colonias y que se reconozca la autonomía nacional. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Aquí hay una última dominación colonial, como la que tenían los ingleses, como la que tenían los españoles, ¿sí? Y tienen razón en términos jurídicos. Respecto de eso, los mapuches están mucho más atrás en el reconocimiento jurídico, ¿no? Lo que te decía hace un rato es que ahí es donde uno ve hasta qué punto los mapuches están reivindicando un ideal nacional, ¿sí? Hay mapuches que piden tierra, lo que quieren es tener bajo el régimen de propiedad chileno una parcela y administrarla y vivir de eso. En cambio hay otros mapuches que piden territorio. Lo que quieren es establecer una autonomía territorial donde cobrar impuestos, tener sus propias escuelas, qué sé yo, tener sus propias instituciones, ¿no es cierto?, de gobierno, ¿no? Ahora, en América Latina, los chilenos son los menos patriotas de todos. El Estado chileno es el menos patriota, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que Chile tiene una política económica de puertas completamente abiertas y entonces eso significa que el Estado chileno ha promovido la desnacionalización de las riquezas básicas bajo la Concertación. Entregaron el cobre, entregaron los bosques, entregaron la celulosa, entregaron la energía al capital transnacional y le importó un comino. Y entonces la Concertación no tiene un proyecto nacional, no tiene un proyecto. Los tipos se pasan la película de que su proyecto es global. Chile es plenamente integrado a la globalización y no les importa que eso signifique entregar todas las riquezas del país, ¿sí? Hay que decir Piñera, digamos, ¿no? En cambio, los que han recurrido al argumento patriótico nacional, ¿sí?, en América Latina son Chávez, Evo Morales, los ecuatorianos, qué sé yo, como una manera de defender a esos países del saqueo imperialista, ¿sí? Y entonces a Chile le importa más hacer el tratado de libre comercio con Canadá, con Corea, con Malasia, que con Argentina o con Bolivia, ¿ah? El punto ahí es que en Chile el discurso nacional es una hipocresía que se usa solamente para reprimir a determinados sectores que se oponen a esta desnacionalización completa. Entonces se reprime en nombre de la patria a los que se oponen precisamente a los antipatriotas que desnacionalizan las riquezas básicas. ¿Bien? Ahora, uno podría preguntarse quiénes son los chilenos realmente. Entonces, lo que te decía hace un rato es que los chilenos, en rigor, ¿no?, duran desde Coquimbo hasta Chillán. Ese es Chile. Desde Coquimbo para el norte, ¿sí?, son territorios ganados a través de guerras imperialistas a otros pueblos.
Antofagasta, en realidad, ¿no es cierto?, y de manera efectiva, es un territorio boliviano. Tarapacá es un territorio peruano. Y está lleno de peruanos y está lleno de bolivianos, y los chilenos mantienen ahí como a la fuerza una presencia de la chilenidad, y obligan a la gente en la escuela a cantar la canción nacional y el 21 de mayo, porque los chilenos de Chile tienen una situación media precaria. Esos territorios nunca han sido completamente ganados para Chile, ¿sí? A la gente en la puna de Atacama le da lo mismo, a qué lado de la frontera están, al Estado chileno al que le importa. ¿Por qué? Porque el Estado chileno le aseguró al imperialismo inglés el salitre, le aseguró al imperialismo norteamericano el cobre. O sea, ganamos unos territorios no con un objetivo patriótico, sino precisamente con un objetivo antipatriótico. Y de paso cagamos a dos pueblos hermanos y después todo lo que ganamos se lo regalamos al imperialismo, ¿sí? Entonces el norte no es chileno. El norte no es chileno. Y si a mí me preguntaran si hay que darle paso, ¿no es cierto?, al mar a Bolivia, yo diría no, lo que hay que hacer es devolverle a Antofagasta. Y Bolivia debería terminar en toda la franja costera que tiene Antofagasta, debería ser una proyección marítima, ¿no es cierto?, de Bolivia. Eso es. Todo lo demás, ¿no es cierto?, son retóricas nacionalistas que lo que hacen, en el fondo, es asegurar a través del Estado chileno que los norteamericanos se van a seguir sacando el cobre, ¿sí? Ahora, yo estoy seguro que si de repente los chilenos nacionalizan el cobre y empiezan a cobrar caro el cobre, los norteamericanos van a promover que los bolivianos invadan Antofagasta y recuperen su riqueza. ¿Por qué? Porque entonces a través de Bolivia se van a seguir llegando a cobre, ¿sí? Por eso los ingleses favorecieron a Chile en la Guerra del Pacífico, porque Chile era más garantía de explotación del salitre que Perú y Bolivia. Por el sur, lo que el Estado chileno hizo es formar enclaves. El más antiguo es Concepción y Chiloé. Chiloé es un enclave de la época de la colonia y ¿no es cierto?, de lo que después fue Chile, ¿sí? Pero Temuco se fundó en 1890, o sea, Temuco fue fundado expresamente para poner un enclave chileno en medio del territorio mapuche, ¿sí? Y entonces los chilenos han ido como acorralando a los mapuches, ¿sí? Y eso desde el principio, cuando Cornelio Saavedra empujó a todos los mapuches al otro lado de la cordillera para que los argentinos los mataran, ¿sí? Y entonces, hoy día reivindicar la autonomía territorial mapuche es un problema práctico. O sea, en rigor, ¿no es cierto?, desde Chillán para el sur debería ser todo mapuche, más o menos hasta Puerto Montt, porque en Puerto Montt, ¿no es cierto?, ahí hay un enclave también tradicional chileno, que dura hasta Punta Arenas, qué sé yo. Lo que pasa es que los chilenos mataron a todos los pueblos originarios que vivían en el extremo sur de Chile. O sea, los exterminaron, los corrieron a balazos, les cortaron las cabezas y la oreja, o sea, ahí. Entonces, Punta Arenas no puede ser reivindicado por ningún pueblo porque se murió hasta el último indígena que vivía en ese territorio. Entonces ahora es de los chilenos porque no quedó nadie, ¿sí? En cambio, todo el territorio, ¿no es cierto?, que hay desde los Grandes Lagos, ¿no es cierto?, hasta el Biobío y un poco más al norte, sí es reivindicable por los mapuches, pero resulta que está lleno de chilenos. Entonces, lo que te decía hace un rato es que si los mapuches quisieran hacer una reivindicación territorial, el territorio mapuche quedaría como una serie de islas, o quedaría como un archipiélago así, más conectado, pero lleno de hoyos, que son las ciudades de los chilenos, ¿sí? Mi opinión es que una izquierda mapuche, no chilena, una izquierda mapuche debería reivindicar esa autonomía territorial, sin reivindicar dividir el país, sino que reivindicar el reconocimiento dentro de un mismo Estado de dos naciones autónomas y demás. Porque los Rapa Nui tienen que ser una nación autónoma, los atacameños como mínimo, y hay otras, están los Collas, qué sé yo. Ahora, a su vez, entre los mapuches hay diferencias. Lo que pasa es que esas diferencias fueron arrasadas por el ejército chileno cuando los chilenos arrasaron con la Araucanía, ¿no es cierto?, con el ejército, mezclaron a todos los pueblos. Y entonces hubo un proceso bien terrible en que se perdieron
diferencias muy importantes entre las quenches, vicuches, qué sé yo, todos los abajinos, los arribanos, habían diferencias ahí, por eso en los mapuches tienen 3 o 4 banderas, ¿sí? Sin embargo, como ahí hubo los amontonaron a todos contra la cordillera, entonces ahora están mezclados, los apellidos se mezclaron, las formas, los dialectos locales se mezclaron en un mapudungún común, ¿sí? Bueno, es un problema de los mapuches que hacen con sus diferencias internas. Desde el punto de vista de los chilenos es como que hubiera una sola nación mapuche. En cambio, desde el punto de vista de los intelectuales mapuches hay diferencias nacionales incluso dentro de los mapuches, ¿sí? Yo creo que una izquierda chilena lo que tiene que hacer es apoyar ese reconocimiento nacional y territorial de los pueblos originarios, pero apoyarla, no darle. Y en realidad cada pueblo tiene que ganar su propia independencia. La independencia no es algo que un pueblo le pueda regalar a otro, ¿sí? Pero deberíamos apoyar. Y sobre todo es un problema de la izquierda chilena qué hacer con los mapuches que están en Chile. O sea, entiéndase por Chile, de Chillán hasta Coquimbo, ¿no es cierto? Los mapuches que están en las ciudades chilenas, ¿no? La mitad de los mapuches viven en ciudades chilenas. Y entonces hay comunas en que la cantidad de mapuches es súper grande, entonces esas comunas deberían tener políticas étnicas diferenciadas. Escuelas para los mapuches, consultorios, reconocimiento de la medicina nacional, fomento de la cultura nacional, ¿sí? Eso dentro del territorio chileno, ¿sí? Eso como una política paralela al hecho de que los mapuches deberían tener su territorio reconocido, ¿no es cierto?, autónomo, y ahí cobrar sus impuestos y tener sus propias instituciones. El patriotismo, una ideología esclavizante o enajenante, depende de quién la use. Depende de quién la use. Porque el patriotismo puede ser una ideología liberadora. En el caso de... Por algo le pusieron Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Porque en el fondo lo que el movimiento popular hace con eso es decir, mire, los capitalistas no tienen patria. En cambio nosotros sí tenemos y queremos defender nuestra patria, ¿se entiende? Y en el caso del gobierno actual, o sea, en cambio, el Estado... lo que ocurre en general con la burguesía, con el Estado dominante, ¿no? Es que el patriotismo es usado como un medio de enajenación. Bailar para el 18, apoyar a los equipos de fútbol. Y cada vez que hay crisis social se saca algún evento patriotero como un recurso, ¿no?, enajenante. O sea, aquí puede haber las protestas más drásticas, pero si Chile está jugando en el Mundial, se para todo Chile. Y las autoridades fomentan eso. Aquí las barras bravas se pueden poner, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia y hasta hacer barricadas, y los pacos los tratan con más respeto que si fueran estudiantes pidiendo educación gratuita, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa enajenación es funcional. Que la Gallá se pinte una bandera chilena en la cara es funcional, ¿sí?, a que las cosas sigan como están. Entonces hay que tener ojo con el patriotismo, porque los grandes líderes de la izquierda latinoamericana se han declarado patriotas. Recabar, Salvador Allende, Martí, Simón Bolívar, etc. ¿Sí? Se han declarado patriotas. ¿Por qué? Porque esa es una forma de oponerse al imperialismo, al saqueo colonial, al hecho de que las riquezas salgan de los países, ¿sí?, sean saqueadas. Pero también la derecha más reaccionaria, más conservadora, se ha declarado patriota, pero con otro significado, con el significado de combatir el terrorismo, de combatir a los separatistas, ¿no es cierto? Cuando hay crisis económica, de echar a los chilenos a pelear con los peruanos, como si los peruanos tuvieran la culpa de la crisis económica. Aquí en Chile, cuando haya crisis económica, los chilenos de repente van a cachar que hay 200.000 peruanos ocupando puestos de trabajo. Y entonces la derecha va a azuzar a los chilenos contra los peruanos. Que se vayan los peruanos, que les quemarles las casas, discriminar a los cabros chicos, qué sé yo. Como si el problema del desempleo, ¿sí?, fuera un problema de los chilenos o de los peruanos y no de la burguesía. Eso es lo que pasa con los movimientos neonazis en Europa. La derecha fomenta, ¿no?, esta actitud xenófoba,
esta cuestión de discriminar y de andar pegándole a los extranjeros, porque con eso desplaza el problema, ¿no es cierto?, desde la crisis capitalista, desde la avidez, desde la sobreexplotación capitalista, lo desplaza a otro problema. ¿Sí? Los sudacas se están aprovechando los españoles. Entonces, ahí, eso en España es interesante, cómo la izquierda española ha recogido a los inmigrantes como parte del movimiento popular español. Claro, o sea, no vamos a echar a pelear aquí con los turcos, con los marroquíes, ¿no es cierto?, con los latinoamericanos, cuando en realidad el problema es de los bancos alemanes, cuando el problema es de las transnacionales que han saqueado el país. Entonces, aquí en América Latina eso va a ser mucho más difícil porque el patriotismo ha sido más explotado por la derecha. ¿Sí? Y entonces la derecha va a usar el sentimiento patriótico para hacer pelear a los trabajadores entre sí, bajo el pretexto de que estos son peruanos y los otros son chilenos. ¿Sí? O de que estos son chilenos y los otros son mapuches. ¿Sí? Entonces, el patriotismo enajenante ha tenido los dos significados. En general ha sido usado de manera enajenante, pero en la tradición de la izquierda latinoamericana ha sido usado como un signo de liberación, como un signo de, como algo que reúne la actitud antiimperialista.